Bienvenidos a la tercera semana de formación del módulo de procesos democráticos de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. En el día de hoy vamos a trabajar dos temas centrales, el de derechos humanos y el de derecho internacional humanitario. Recuerden que si tienen dudas o preguntas no solamente del módulo sino de esta videoclase, pueden hacerlas durante el espacio del chat o también pueden dirigirlas a través del correo de la plataforma. Cuando finalicemos este espacio, vamos a dar lugar a la discusión de la semana, así que espero que tengan preparado su primer aporte. Recuerden que en los chats que nosotros estamos realizando, siempre vamos a hacer otros aportes adicionales frente a la lectura del módulo como a las lecturas adicionales. Entonces, comencemos con el tema de los derechos humanos. Estos son unos atributos, unas características basadas en las necesidades que se tienen para poder desarrollarse como seres humanos, es decir, poder alcanzar esos mínimos vitales que nos permitan desarrollarnos en el contexto de la sociedad. Los derechos humanos recogen una diversidad de factores que no están ligados a las características particulares de las personas, sino que son amplios y extendidos para todos. ¿Eso qué quiere decir? No importa si tú eres indígena, afrodescendiente, europeo, africano, asiático, o que tengas algún tipo de gusto particular, o que tengas o que te identifiques con una clase específica de tendencia frente a la diversidad sexual, eso no tiene nada que ver. Los derechos son para los seres humanos y como tales, sin importar distingo, deben ser cumplidos y deben ser garantizados especialmente por los estados. Para esto, en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este espacio, las naciones se reúnen en general para poder discutir temas que están ligados con el desarrollo, la paz y la sostenibilidad. Esta es una de las organizaciones pioneras y reemplaza a la Sociedad de Naciones, que se tuvo que eliminar dada su incapacidad para mantener, digamos que de una forma u otra, el equilibrio mundial que era lo buscado en ese contexto histórico. En esta declaración firmada, se determinan 4 características fundamentales de los derechos humanos. En primer lugar, se habla que son universales. Esto quiere decir que son para todas las personas simplemente por el hecho de haber nacido. Nadie puede decir que no quiere sus derechos, son irrenunciables porque hacen parte de lo que conforma la vida de las personas. En segundo lugar, son imprescriptibles, es decir, que nadie te los puede quitar. Tú no puedes hacer un contrato diciendo que le vas a entregar tus derechos humanos a otra persona y obviamente ninguna persona te puede pedir tus derechos como parte de pago para algo o como un compromiso frente a un determinado negocio. Son tuyos y solamente tienen validez cuando tú haces la exigibilidad. Además, son inalienables, no son cedibles y son también irrenunciables. Es tan sencillo como que tú no puedes dejar de ser humano para poder entregarle tus atributos o tus características a otros, son solamente tuyos y eso no puede cambiar. Esta declaración saca un listado resumido de cuáles son esos derechos que nosotros siempre vamos a tener y les voy a destacar algunos, dado que son 30, vamos a destacar algunos que es importante tener en cuenta y sobre todo si lo pensamos desde la perspectiva del conflicto armado colombiano. En primer lugar, pues todos nacemos libres e iguales ante la ley. Esto quiere decir que ninguna persona, ninguna institución, nadie puede negarte las libertades mínimas desde tu nacimiento y eso comienza, por ejemplo, teniendo un nombre, una ciudadanía y teniendo unos padres responsables frente a las criaturas que llegan al mundo. Tenemos el derecho a la no discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden ponerte en unas condiciones menores a otros ni por tu color de piel, ni por tu género, ni por tu nivel educativo. Todos, se supone, estamos frente a las mismas capacidades ante la ley y ante las personas. Por ello, por características particulares hacia nosotros, no pueden discriminarnos, no pueden quitarnos posibilidades o no pueden cerrarnos las puertas solamente por quienes somos. Obviamente el derecho a la vida, y el derecho a la vida tiene unas profundas discusiones porque todos tenemos derecho a disfrutar de nuestra vida con plenitud.
Pero aquí se atraviesan otros temas que no vamos a trabajar el día de hoy, pero que siempre están digamos que, no en contradicción, pero sí hacen parte del análisis de este derecho. Por ejemplo, la pena de muerte. Nosotros aquí en Colombia no tenemos pena de muerte. Nuestro articulado en el Código Penal no la permite, pero muchas veces hemos visto campañas impulsadas por políticos y por ciudadanos también, por ejemplo, buscando una pena capital como la pena de muerte para los violadores de niños. Puede que para algunas personas tenga sentido, tal vez para otras no. Por eso digo que este es un debate que también está no solamente en el lado técnico, sino en el lado ético de las cosas, así como hablar del tema del aborto, porque ahí se debate desde dónde la vida es vida y desde qué punto se puede considerar que el ser humano es humano. Eso es un tema que nosotros no vamos a abordar en este instante, porque eso es un tema más de la bioética y del derecho, pero fíjense que si bien hay estas discusiones, el derecho a la vida está firmado y sin nada. Nadie te puede quitar tu vida y técnicamente debe ser protegida por el Estado, y obviamente eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del derecho internacional humanitario. También tenemos el derecho a la no esclavitud. Eso quiere decir que nadie te puede forzar a hacer trabajos o te puede quitar tus libertades de movilidad, ni ningún tipo de cosa que te cohíba a ser tú y que debas depender de otra persona. Nosotros sabemos que en la actualidad todavía existe la esclavitud porque existe la trata de personas y existen formas de trabajo que son casi esclavos, pero están prohibidos en casi que todas las legislaciones del mundo a partir de la Carta de Derechos del 48. La no tortura. Nadie puede torturar a los otros. Es importante saber que las formas en que la justicia actúa tienen que estar regladas por el derecho. Nosotros hemos visto como, por ejemplo, los linchamientos se han vuelto populares por la ausencia de justicia, y puede que usted se sienta identificado o no con estas prácticas, pero se parecen también mucho a las formas de tortura. La tortura es afectar física, moral o psicológicamente a una persona por una determinada razón o por un determinado fin. Los casos de tortura más sonados usualmente están en el marco del derecho internacional humanitario, y podemos pensar un poco en la cárcel de Guantánamo de los Estados Unidos en Cuba, donde los prisioneros, para obtener confesiones en muchos casos son obligados a cosas atroces que van en contra de su persona, y ante un tipo de acciones como estas, pues cualquier persona confiesa. En Guantánamo, especialmente, para hacerlos confesar que son terroristas, han recurrido a todo tipo de torturas que van en contra de sus culturas y de sí mismos. Recuerden que usualmente, o la mayoría de los presos que están en Guantánamo son presos por terrorismo y son de origen musulmán, y las torturas están ligadas a la forma en que ellos conciben la vida y el mundo. Ahora bien, entre nuestros derechos también tenemos la perspectiva de la posibilidad de un juicio justo, y cuando hablamos de un juicio justo me refiero a que usted pueda hacer uso de la legítima defensa, y también que usted solo puede ser detenido si existe una orden de captura. Yo sé que en estos momentos, cuando ustedes vean este video, se estarán preguntando con el tema de Santrich, si cárcel o no cárcel, o si estuvo bien o estuvo mal. Y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, en términos del derecho. Si no hay pruebas, una persona no puede ser condenada y ni siquiera debería estar detenida, porque el principio básico es: usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la forma de poder demostrar que alguien no es inocente es a través de pruebas que muestren la culpabilidad ante un delito. Si estas pruebas no son radicadas por la fiscalía ante un juez o un tribunal, usted no puede llegar a juzgar a una persona. No quiero entrar en el debate completo del tema Santrich, pero con estos elementos ustedes pueden también racionalizar lo que está pasando. Este es un caso público muy grande, pero ¿cuántas personas no sabemos que están detenidas por muchísimo tiempo y resulta que siempre fueron inocentes, pero los acervos probatorios no se hicieron de la forma debida? Otro derecho que tenemos, por ejemplo, es el de la nacionalidad. Usted es colombiano, aquí todos lo somos, pero hay personas que, como no son registradas o no tienen un registro civil de nacimiento, no tienen la ciudadanía, y la ciudadanía te da derechos jurídicos y políticos ante el Estado. Nosotros podemos reclamarle al Estado nuestros derechos es porque somos ciudadanos, y es un derecho irrenunciable y es muy importante. ¿Y por qué digo que es irrenunciable? Porque personas que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, yo tengo doble nacionalidad porque yo también soy de Panamá,
Yo no tuve que renunciar a la ciudadanía colombiana para ser ciudadana panameña, pero ojo, que en algunas naciones cuando las personas quieren obtener otras nacionalidades les hacen renunciar a la de origen. Eso pues finalmente, si bien se firma un papel, usted no deja de ser del lugar donde nació. Es algo que debemos tener presente si estamos pensando en hacer algún tipo de proceso migratorio. Hay derechos básicos como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Todos los aquí presentes pensamos diferente y eso es válido. Y ante esa validez también tenemos que saber que nosotros no podemos imponer nuestras ideas a otros, pero sí las podemos expresar. Puede que ustedes no estén de acuerdo con todas las ideas que escuchen de mi parte, así como puede que yo tampoco esté de acuerdo con todas las ideas que ustedes quieran plantearme, pero esto no quiere decir que yo pueda cohibir o coartar su derecho a expresarse. Tengan eso muy presente y sobre todo si están trabajando en instituciones, tenemos que respetar la posibilidad de los ciudadanos de expresar lo que dicen, pero miren, ojo que acá hay un catch y es importante. La expresión es muy distinta a ejercicios que pueden afectar el buen nombre de los otros, que también es un derecho. Yo puedo plantear lo que yo quiera, puedo expresar mis ideas, pero en ese proceso yo no puedo afectar la moral y el nombre de otra persona. Se ven muchos casos de chismes donde se riegan grandes mentiras frente a las personas y son afectadas en su integridad. Eso puede llevarlas a cosas bastante desagradables y hasta criminales en su contra, así que recordemos que así como somos dueños de lo que decimos, también tenemos responsabilidad si queremos que este derecho también sea respetado. No lo digo por el Estado, porque nosotros estamos en una democracia, sino también por las otras personas. Voy a detenerme un poco porque pues el tema de derechos es supremamente extenso y quiero hablarles un poco del tema del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque en el contexto del conflicto armado colombiano es determinante. La Cruz Roja Internacional denomina Derecho Internacional Humanitario a un conjunto de normas que, por razones humanitarias, como su nombre lo dice, trata de limitar el efecto de los conflictos armados en las personas. Es decir, las pretende proteger a aquellos que participan o no de los combates, limitando ciertas formas de hacer la guerra. Si lo queremos ver de alguna forma, el DIH viene siendo como el derecho de la guerra y, como les digo, protege a los civiles, que somos nosotros, pero también pretende proteger a aquellos que hacen parte del conflicto directamente, es decir, militares o bandos en contienda, y esto es importantísimo. Nosotros siempre cuando pensamos en el tema del conflicto y pensamos en las víctimas, pensamos en los civiles, y así es, porque son aquellos que han sufrido el impacto sin tener parte de esta guerra o de este conflicto armado. Sin embargo, policías, militares o agentes del Estado también pueden ser considerados como víctima, porque cuando usted se enrola a la milicia o a la policía, usted no espera, por ejemplo, caer en una mina y perder una extremidad. Tenemos que tratar de zanjar esa ruptura tan inmensa donde los actores del conflicto son en un lado y los civiles en el otro, y sí en términos prácticos, pero no ante el derecho, porque ambos son protegidos de distinta manera, obviamente, pero están protegidos. Bueno, ante esa perspectiva, quería contarles adicionalmente dónde están las fuentes del derecho internacional humanitario. La primera fuente son los convenios de Ginebra de 1949, donde se da el primer compendio donde se trata de arreglar la guerra. La guerra ha sido arreglada en toda la historia. Hemos visto el Código Hammurabi y otros tantos antiguos. Hay unos códigos de guerra, y si ustedes ven películas de época, se van a dar cuenta, por ejemplo, si ven a Alejandro, pues ellos no entraban a la guerra a matarse, sino que primero iba un emisario, hablaban, lo intentaban, y si no, pues comenzaban los conflictos. Pero ojo, esos códigos con la tecnología militar y con el tiempo fueron cambiando, por eso fue importante crear estos convenios y el primero fue el de Ginebra. Posteriormente, en 1977 se firman los protocolos adicionales relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, y este es el protocolo que protege a todos los civiles. Nosotros estamos hablando en general, estamos hablando de persona protegida. Nosotros los civiles somos personas protegidas y no deberíamos caer en el conflicto armado. Aquí voy a tocar y voy a explicar una cosa relacionada a este punto. Los falsos positivos, ese es un nombre mediático.
Los falsos positivos no son una categoría, fue la forma en que los medios de comunicación denominaron algo muy sencillo: crimen sobre persona protegida, porque las personas que aparecieron vestidas de camuflados y con las botas al revés no eran militares, eran civiles que fueron masacrados por fuerzas del Estado. Pero no solamente el Estado hace cosas como esa. Tomé este caso porque es uno de los que está peor denominado. Pero cuando vemos el tema de las masacres por los paramilitares, por ejemplo, El Salado, estamos hablando de crimen sobre persona protegida. O cuando veíamos las tomas de las FARC al sur del país, que morían civiles, eso es crimen sobre persona protegida. Entonces quiero que abran su perspectiva y comprendamos que un crimen sobre persona protegida es cuando cualquiera que sea de los actores del conflicto afecta a la sociedad civil. Luego tenemos la Convención de La Haya de 1954, que se da para la protección de bienes culturales y de patrimonio, es decir, en un conflicto armado no debería pasar lo que hizo, por ejemplo, Daesh o Estado Islámico en algunas zonas de Oriente Medio, que ha destruido lugares de culto que son cristianos o judíos, o que pueden considerarse como parte de la tradición abrahámica, como lo hicieron, por ejemplo, con el mausoleo de Jonás, que fue destruido. Entonces, esas cosas hacen parte del acervo cultural, y como hacen parte del acervo cultural deben protegerse, porque eso hace parte de la historia de los pueblos. También tenemos entonces la Convención de 1972 para el no uso de armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y protocolos adicionales. Tenemos la de 1993 sobre las armas químicas, que por ejemplo fue una de las bases de la intervención de los Estados Unidos en la segunda intervención a Irak. Tenemos el Tratado de Ottawa de 1997, que es sobre las minas antipersona. En Colombia hemos trabajado fuertemente en el marco de este tratado, dado que el conflicto armado nos ha convertido en una de las naciones con más minas en el mundo. Y por último, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Recordemos que países como nosotros y muchas naciones de África tienen el problema de los niños soldado. En muchos casos las incorporaciones son forzadas, son llevados, son raptados por los participantes beligerantes del conflicto. Los niños no deben estar en la guerra bajo ninguna circunstancia, y mucho menos como soldados, y estos protocolos se crean justamente para evitar este tipo de condiciones. Bueno, por ahora vamos a dejar hasta aquí. Les dejo este abrebocas, les dejo esta revisión. Si les interesa un poco más frente al tema del derecho internacional humanitario, pueden visitar la página de la Cruz Roja, es www.icrc.org, o pues también pueden revisarlo en otro tipo de documentos disponibles en línea. Entonces vamos a comenzar con nuestro proceso del chat del día de hoy. Muchas gracias por su atención.